Buenas tardes, continuamos con la segunda parte de la primera teoría del curso de neurociencia. Habíamos estado revisando los componentes celulares del sistema nervioso, siendo estos las neuronas y la neuroglía. La neuroglía es el conjunto de células provistas de numerosas prolongaciones citoplasmáticas y fibras nerviosas. Las células son de varios tipos, siendo estos los astrocitos, como ven en la imagen de la derecha. Tenemos a los oligodendrocitos, que forman mielina, células microgliales que forman parte de la defensa y las células ependimarias. Te repito, componentes de la neuroglía: astrocitos, oligodendrocitos, células microgliales y células ependimarias. Vamos a detallar algunas funciones. Los astrocitos, como ya les había mostrado en la imagen anteriormente, cumplen funciones de sostén y nutrición de las neuronas. Los astrocitos cumplen funciones de sostén y nutrición de las neuronas y son de dos tipos: astrocitos fibrosos y astrocitos protoplasmáticos, o también llamados protoplásmicos. Con respecto a los oligodendrocitos, intervienen en la formación de mielina en el sistema nervioso central. Pregunta examen: oligodendrocitos intervienen en la formación de mielina en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son los componentes del sistema nervioso central? Médula espinal, cerebelo y cerebro. ¿Ya? Entonces, a nivel de cerebro, cerebelo y médula espinal, los oligodendrocitos van a formar mielina. ¿Ya? Pregunta examen: intervienen en la formación de mielina en el sistema nervioso central. Van a responder oligodendrocitos. Oligodendrocitos. Neuroglía. Las células microgliales tienen el papel de la defensa celular. Las células microgliales tienen el papel de la defensa celular ante agentes infecciosos que puedan causar alguna patología en dicho sistema. ¿Ya? Microglía, defensa. Microglía, defensa. Ya les había mostrado este esquema de las neuronas. Tenemos el cuerpo celular, las dendritas, el axón que transmite el impulso nervioso. La comunicación entre las neuronas se denomina sinapsis. Y vean acá el nodo de Ranvier. Son estructuras donde no hay mielina. En este esquema los rectángulos están representando a la mielina. Entonces, pregunta examen: la zona del axón desprovista de mielina se denomina neurilema, nodo de Ranvier, dendritas, sinapsis, cono axónico. En este caso la respuesta es letra B, nodos de Ranvier. Los nodos de Ranvier son las zonas del axón desprovistas de mielina. Entonces, a este nivel no hay mielina. Vean acá una disección anatómica del cerebro. Una disección anatómica del cerebro. Y estamos dando énfasis al lóbulo occipital, en el cual se encuentra la corteza visual, ¿no? Lóbulo occipital, a este nivel se encuentra la corteza visual. Veamos algunas imágenes con respecto al sistema nervioso. En este caso, una radiografía simple del cráneo. La imagen de la izquierda es una proyección frontal y la imagen de la derecha es una proyección lateral. Algunas estructuras que podemos identificar a este nivel: tenemos el seno frontal, la F en la imagen de la izquierda,
el techo de la órbita, la O, el techo de la órbita, los senos etmoidales, la letra E, los senos etmoidales, y en la imagen de la derecha podemos ver la silla turca, por ejemplo, la ST, silla turca, y debajo de la silla turca el seno esfenoidal, representado por las letras SS. Seno esfenoidal es de estructura oscura, está representando al seno esfenoidal, ubicado debajo de la silla turca. Ya vemos una radiografía, vamos a ver imágenes de una tomografía computarizada, ¿no? La imagen de una tomografía computarizada normal de la cabeza. Una resonancia magnética. Resonancia magnética. Miren acá las estructuras que pueden destacar, por ejemplo, podemos mencionar la glándula hipófisis, o también llamada pituitaria, glándula hipófisis o pituitaria representada por letras P y T. Tenemos al M, que representa al bulbo raquídeo, P, protuberancia, y también al mesencéfalo. Bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo son los componentes del tronco encefálico. Se ve el cerebelo, T de tálamo, etc. Son las principales estructuras que podemos identificar en esta imagen de una resonancia magnética. Pregunta examen. En la enfermedad cerebrovascular, ¿cuál es el examen que permite diferenciar el ictus isquémico del hemorrágico? Tomografía computarizada, estudio del líquido cefalorraquídeo, electroencefalograma, Doppler, ninguno de los anteriores. En la enfermedad cerebrovascular, ¿cuál es el examen que permite diferenciar el ictus isquémico del hemorrágico? O sea, un accidente cerebrovascular isquémico de un hemorrágico es la tomografía computarizada. Tomografía computarizada. Otra pregunta. Adulto mayor presenta bruscamente trastorno del sensorio. En el examen físico se encuentra anisocoria, antecedente de hipertensión arterial. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Infarto cerebral embólico, infarto cerebral por trombosis, ACV hemorrágico, tumor cerebral o una hemorragia subaranoidea. Respuesta: estamos ante un accidente cerebrovascular hemorrágico, letra C. Accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no? Por el antecedente de la hipertensión arterial. Vemos las relaciones entre el cráneo y el contenido. Ya vimos el cráneo en una radiografía. Tenemos que el 10% corresponde a la sangre, el 10% al líquido cefalorraquídeo y al 10% al extracelular. Tenemos ahí un 30%. El 70% restante es el intracelular, que corresponde a las neuronas y glías que ya hemos estado mencionando. Entonces, el 70% neuronas más neuroglía. Tenemos un volumen total de aproximadamente 1500 centímetros cúbicos. Con respecto al parénquima cerebral, como ven en la imagen de la derecha, tanto los elementos de la glía y los elementos neurales van a conformar un volumen de
1100 a 1200 mililitros aproximadamente, ¿no? Recuerden, por sus conocimientos de química, un mililitro es equivalente a un centímetro cúbico. Con respecto al componente vascular, tenemos la sangre, arterias, arteriolas, capilares, vénulas y el sistema venoso. Nos dan un volumen de aproximadamente 150 centímetros cúbicos y esto interviene en la autorregulación cerebral. Con respecto al líquido cefalorraquídeo, también un volumen de 150 centímetros cúbicos, puede variar y es importante por su alto potencial terapéutico. Vamos a sacar unas imágenes del cerebro del encéfalo. Con respecto al contenido, tenemos el parénquima cerebral de 1200 a 1300 centímetros cúbicos aproximadamente, representa el 2% del peso corporal, es importante. El parénquima cerebral representa el 2% del peso corporal. ¿Cuáles son sus requerimientos? 15% del gasto cardíaco, necesita nutrientes, necesita el 20% del oxígeno respirado y el 20% de glucosa, azúcar, ¿no? Repito, 15% del gasto cardíaco, el 20% del oxígeno que respiramos y el 20% de glucosa que ingerimos va hacia el cerebro. Con respecto al líquido cefalorraquídeo, un volumen ya mencionado de 120 a 150, esto varía, ¿no? Son un rango de volúmenes. La producción, aproximadamente 500 mililitros por día. Aproximadamente 500 mililitros por día. Autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Es la capacidad del cerebro de mantener un flujo sanguíneo cerebral constante, a pesar de las variaciones en la presión sistémica. La autorregulación, capacidad del cerebro de mantener un flujo sanguíneo constante, a pesar de las variaciones en la presión sistémica. Vemos acá, tenemos un edema cerebral intersticial periventricular. Ven las estructuras oscuras, nos están representando un volumen mayor de lo habitual. Tenemos una disfunción de la dinámica del líquido cefalorraquídeo y origina, entre diversas patologías, la imagen que estamos mostrando en la parte de la derecha, ¿no? Estamos ante una que podría ser esta imagen, diagnóstico, una hidrocefalia, ¿no? Hay una dilatación de los ventrículos que ya hemos visto en imágenes previas, dilatación de los ventrículos y lo más característico, ¿no? Un agrandamiento del tamaño de la cabeza, ¿no? La imagen, las dos imágenes en la parte inferior, pacientes con hidrocefalia. Veamos acá, estamos ante un hematoma epidural. Hematoma epidural. Vean las flechas amarillas, nos están señalando todo el contenido hemorrágico que se está presentando en esta patología. La hemorragia epidural es consecuencia de una fractura de cráneo que provoca la ruptura de la arteria meningia media. La hemorragia epidural es consecuencia de una fractura de cráneo que provoca la ruptura de la arteria meningia media. Eso es verdadero, ¿ya? Provoca la ruptura de la arteria meningia media. En relación a los hematomas epidurales agudos, señale lo incorrecto. En relación a los hematomas epidurales agudos, señale lo incorrecto. Letra A, son de aspecto hiperdenso en la tomografía axial computarizada cerebral. Es más frecuente en jóvenes. Es ocasionada por ruptura de venas puentes corticales. Letra D, rara vez se asocian a lesión axonal difusa.
y letra E, la localización más frecuente es el lóbulo temporal. De estas alternativas, lo incorrecto es letra C. No hay daño a nivel de venas, es daño a nivel de la arteria meningia media, como mencionamos en la diapositiva anterior. El daño es la ruptura a nivel de la arteria meningia media. ¿Ya? Por acá lo incorrecto es letra C. La médula espinal termina en adultos a nivel de la vértebra S1, S5, L1, L5 o L2. ¿Dónde acaba la médula espinal? Respuesta. La médula espinal termina en adultos a nivel de la vértebra L1. Respuesta letra C. La médula espinal termina en adultos a nivel de la vértebra L1, lumbar 1. Lumbar 1. Bueno, muchas gracias por su atención.